La rueda de prensa de hoy ha sido convocada y agradezco a ustedes por su presencia, porque la semana pasada fue una semana personalmente para mí de muchísima tensión, muchísima tensión. Estoy seguro que también para todos nosotros, para el jefe del Comando Conjunto, para el viceministro, a quien quiero agradecer otra vez públicamente por su gestión, por su compromiso. Desde el primer día estuvo allá coordinando con todas las instituciones, a quienes también agradecemos. Y si se me olvida alguna, Felipe, por favor, Ministerio del Interior, por supuesto nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto, trabajando, la Policía Nacional, la Gobernación, las comunidades, que nos ayudaron mucho a solucionar este problema de la manera en que lo queríamos hacer, sin un operativo militar. Porque, por supuesto, no podíamos tener a nuestros oficiales eternamente secuestrados. Es una semana de secuestro que se ha producido. No es unos minutos, un errorcito, una semana de secuestro. Un secuestro decidido claramente por esta gente, buscando hacer canje de prisioneros. Es un delito gravísimo en este país. Con el robo de material militar, de bienes del Estado. Y el trabajo conjunto, la Secretaría de Gestión de la Política, que también nos acompañó. Hicimos un trabajo, realizaron un trabajo las personas que lo hicieron, coordinados por nuestro viceministro Felipe Vega de la Cuadra y por el Comando Conjunto, por nuestro ejército, para hacerle notar a estos secuestradores que nosotros no podríamos permitir que mantengan la situación que ellos estaban sosteniendo. Debían saber que nosotros liberaríamos a los dos subtenientes, que no íbamos a permitir que se juegue con la libertad, con la vida de ellos, de sus familias y de nuestras instituciones, con el Estado de Derecho, como ha sido dicho claramente por varios ministros, por el jefe del Comando Conjunto en su momento también. Estamos en un Estado de derechos y esos derechos tienen que ser respetados. Los secuestradores sabían que nosotros liberaríamos a nuestros subtenientes y se los demostramos con un movimiento de tropa, con un movimiento militar y policial conjunto, para que ellos sepan que no íbamos a tolerar que la situación se sostuviera más tiempo. Y lo dijimos claramente en este mismo salón. Dijimos, liberan a esas personas inmediata e incondicionalmente o nosotros los vamos a liberar y a rescatar. En buena hora que sucedió lo primero, porque con lo segundo se corrían riesgos que nosotros no queríamos correr, ni por nuestros soldados, ni por aquellas personas que cometiendo un delito tampoco queríamos que sufrieran una situación de otra naturaleza. Y ese trabajo que se hizo, que fue un trabajo conjunto, tanto de una movilización de nuestras tropas y del personal también de la Policía Nacional, como de contactos con las comunidades indígenas, con las que nuestro gobierno y particularmente nuestro ministerio y también los miembros de las Fuerzas Armadas tenemos contacto. Les hicimos notar a las comunidades que lo que estaba haciendo ese pequeño grupo irregular armado, irresponsable, era algo que le hacía daño a las comunidades, porque lo que se decía es que los shuars tenían secuestrados, es lo que se decía, digamos, entre el público, entre la sociedad. Nosotros nunca lo dijimos así. Nosotros dijimos claramente, un grupo armado, irregular, que ha secuestrado a nuestros dos suboficiales. Dentro de la comunidad shuar, sí, pero no es la comunidad shuar, que es distinto. La comunidad shuar no usa esos procedimientos. Y lo hemos dicho, y ellos también lo han hecho. Y yo lo digo, yo también lo he hecho, como ciudadano civil, como ciudadano de este país. He reclamado en las calles por los derechos de los trabajadores, he reclamado por el derecho de los pobladores, he dedicado toda mi vida a la actividad social y a la actividad de lucha por los derechos
de los ciudadanos en este país. Lo he hecho, he estado en las calles, he enfrentado encarcelamientos como consecuencia de la lucha que yo he emprendido. Por tanto, respeto esa lucha, valoro esa lucha. Una cosa es esa lucha por los derechos de los ciudadanos y otra cosa es cometer delitos como el que se cometió la semana pasada. Por eso fuimos tan claros y además quiero decir, yo soy consecuente, porque yo no puedo decirle a una organización social, ustedes tienen que estar mudos, tienen que estar callados, acepten cualquier cosa, no. Si tienen algo que discutir, discutan, si tienen algo que reclamar, reclamen, pero siempre respetando los derechos también de los demás. Y eso ha sido claro, ha sido clara nuestra posición. Finalmente, la comunidad Shuar, las organizaciones de la zona entendieron que no podían permitir que se confunda este delito que estaban cometiendo un grupito de personas con toda la comunidad. Y esas personas, por pedido nuestro también, fueron a hablar con los secuestradores y les dijeron, ustedes no pueden continuar con esto es muy grave, esto nos hace mucho daño a todos, y les exigieron la devolución, la entrega de los oficiales, de los señores oficiales de las Fuerzas Armadas, de nuestros dos queridos subtenientes. De tal manera que estuvo bien haber realizado una operación en los dos niveles. Uno, en la presión a través de la movilización de nuestras tropas, para que ellos entendieran que no estábamos jugando. Y otro, una acción de diálogo político, de conversación de las comunidades, de los dirigentes de las comunidades, con este grupo de personas que se habían atrevido a secuestrar a nuestros subtenientes. Y en buena hora que el tema concluyó. ¿Cómo concluyó? Esto es con la devolución de nuestros subtenientes y con la devolución de las armas y de los equipos que ellos tenían, que también habían sido tomados por estas personas. De tal manera que esto quería decirlo, felicitar a todos quienes hicieron la operación que permitió el rescate de nuestros subtenientes. Pero como lo habíamos dicho desde el mismo día del secuestro, y lo repetimos durante toda la semana, ese delito no va a quedar en la impunidad. Por lo menos nosotros desde el Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Armadas vamos a hacer lo que nos corresponde hacer para que esas acciones ilegales, atentatorias contra los derechos humanos de nuestros soldados, sean juzgadas en los tribunales de la República. No es nuestra función el juzgamiento. Nosotros no vamos a tomar la decisión sobre la sanción porque no nos corresponde, pero nosotros sí vamos a actuar en lo que nos corresponde. Y no solo que vamos a actuar, lo hemos hecho y lo hicimos desde el mismo día, el día siguiente del secuestro, el día 22 de enero. El Ministerio de Defensa Nacional presentó a través de yo autoricé al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa para que se remita al señor fiscal de Morona Santiago y con fecha 22 de enero, acuérdense ustedes que el secuestro fue el 21, pues al día siguiente, por autorización mía, el Director General de Asesoría Jurídica concurrió ante el señor fiscal de Morona Santiago y presentó la denuncia respectiva. En la denuncia, en la misma, que se establece la información de los hechos. Se dice, quiero leer esta parte de la denuncia presentada por nosotros el 22 de enero. No estábamos jugando con las palabras y decir que no va a quedar en la impunidad, pero que nos vamos a quedar callados. No, estamos hablando con hechos muy concretos. Una vez que el mencionado destacamento militar tuvo conocimiento de los hechos antes descritos, esto es a las 2 de la mañana del día 21 de enero, salieron con destino a Yuncuaupe un grupo de 8 militares conformado por 2 oficiales y 6 voluntarios, quienes se dirigieron al lugar mencionado para mantener un diálogo con los comuneros y poder liberar a los militares. Acuérdense que fueron primero 2
soldados que fueron retenidos. Ante esto, el grupo de comuneros proceden a liberar a los 2 militares retenidos y en su lugar detienen a 2 oficiales del ejército que responden a los nombres de Luis Rodríguez y Paul Pazmiño. En el mencionado acto, los comuneros procedieron de forma violenta a despojar a los servidores militares de las pistolas, las carabinas, las granadas de gas, etcétera, etcétera. Y de esta manera nosotros presentamos la denuncia ante el fiscal de Morona Santiago el día 22 de enero a las 12:09. Esto lo señalamos con claridad porque también algunos medios, algunos periodistas han preguntado hoy día, bueno, ¿qué pasó? Dijeron que no iba a quedar en la impunidad. ¿Cuál es la denuncia que han hecho? La denuncia no tenemos que hacerla ya la hicimos. La hicimos el 22 de enero a las 12:09. Y entendemos que la Fiscalía y las autoridades judiciales a las que les corresponde seguir esta denuncia han dispuesto el apresamiento o la prisión de aquellas personas que se mencionan como responsables de los hechos. Esto es importante señalarlo, tanto de estos hechos como de los hechos anteriores. Ustedes se recuerdan que también tuvimos el secuestro de 11 militares en el mes de diciembre. También el proceso debe continuar, debe estar procesándose para que las personas que son responsables de esos actos delictivos sean sancionados como la ley establece y como los juzgados en su momento les corresponde hacer. La figura que nosotros presentamos en la denuncia es de secuestro. Inicialmente, porque era el mismo día, el día siguiente del secuestro. Posteriormente, la Fiscalía, entiendo que la Fiscalía ha planteado de oficio la figura de secuestro extorsivo. Inicialmente, nosotros, como recién habían sido secuestrados nuestros soldados, planteamos la figura del secuestro. En el artículo 161 del Código Integral Penal dice: secuestro, la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade al lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad, será sancionado con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Insisto, entiendo que la Fiscalía ha emitido boletas de detención para los presuntos sospechosos de este secuestro. Y reiterar que no fueron, a propósito de unas imágenes de televisión que salieron, en ese momento de la entrega que fue filmado por algún canal de televisión, no eran los secuestradores que estaban entregando a nuestros subtenientes, porque si hubiera sido así, en ese momento habrían sido apresados. Los secuestradores lo entregaron a la comunidad y la comunidad después nos lo entregó a nosotros. De tal manera que esto es importante que quede claro, porque uno podría pensar, bueno, ¿cómo? Si los secuestradores se los entregan ahí, ¿por qué no los cogieron presos? No los cogimos presos porque ellos no eran los que los secuestraron. Los que los secuestraron se los entregaron a los dirigentes de la comunidad, los trasladaron a otro sitio y entonces los dirigentes de la comunidad nos lo entregaron a nuestras autoridades militares. De tal manera que corresponderá ya a las actividades judiciales regulares de la Fiscalía apresar a aquellas personas que fueron las responsables del secuestro correspondiente. Quiero finalmente decirles que yo he podido conversar telefónicamente con los subtenientes Pazmiño y Rodríguez. Ellos les hemos comentado qué fue lo que sucedió mientras ellos estuvieron secuestrados y han expresado pues la gratitud por la gestión colectiva, institucional que hemos realizado para su liberación, y también con sus madres. Una de ellas estaba aquí el día en que hicimos la rueda de prensa, a quienes le ofrecimos, y hemos cumplido estrictamente con lo que le ofrecimos. Le dijimos: señora, sus hijos serán liberados, nosotros les aseguramos que serán liberados. Si no los devuelven voluntariamente estas personas, nosotros los rescataremos, pero nunca pondremos en riesgo su vida ni su integridad personal. Así es que también nos alegramos mucho de haber podido cumplir estrictamente con lo que dijimos. En buena hora que sea en forma pacífica. Si no hubiera sido en forma pacífica, los habríamos rescatado, pero siempre con profesionalismo, con cuidado y con el respeto a los derechos humanos, tanto de nuestros soldados, por supuesto, como también de sus captores,
si hubiéramos tenido que hacerlo. En buena hora que no fue necesario hacer ninguna operación militar y estas personas que cometieron un delito muy grave en este país, que es el secuestro y el robo de bienes públicos, lo hayan devuelto sin que hubiéramos tenido que usar la fuerza. Pero este país es un país que tiene una constitución y esa constitución nos establece que somos un Estado de derechos y los derechos en este país se tienen que respetar. Después de que ellos han cometido un delito, ahora, y después de que nosotros hemos presentado el siguiente día del secuestro una denuncia, le corresponde a la justicia y esperamos que así lo sea. Seguiremos, atenderemos todos los requerimientos que la Fiscalía y las Cortes nos pidan, los jueces nos pidan, para que finalmente estas personas sean sancionadas, porque no se puede permitir, no hay nadie, ni el más sencillo trabajador, ni el más importante funcionario público, ni la más respetada organización social, ni la comunidad más ancestral que exista, nadie está por encima de la ley. Y la ley aquí se respeta. Los derechos humanos también se respetan y eso lo vamos a dejar perfectamente claro en nuestras acciones, ahora y en el futuro.